están, queridos amigos? Sean todos ustedes bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy sábado tenemos un invitado muy especial, es un invitado de lujo. Me estoy refiriendo al licenciado, al escritor Sócrates Susunaga Guaita. Con él vamos a conversar el tema juegos y entretenimientos tradicionales a la luz de la luna. Pero antes, permítanme agradecer a las personas que están empezando a sintonizar este programa. Igualmente, mi agradecimiento a las personas que están empezando a suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran como ONG Fortaleciendo a la Familia. Y también les invitamos a visitar nuestra página web para que conozcan un poquito más de nosotros y de nuestro trabajo. Nos encuentran en www.fortaleciendoalafamilia.org. Muy bien, entonces vamos a dar la bienvenida al nuestro invitado, que voy a darles en breve una semblanza para que lo conozcan un poquito más. El licenciado Sócrates Susunaga Guaita nació en Pausa, provincia del Paucar del Sarasara, en el departamento de Ayacucho, Perú. Es profesor de profesión y trabaja en la Universidad de Ciencias y Humanidades y en muchos colegios educativos de Lima. Él es ganador de múltiples concursos literarios a nivel nacional e internacional, entre los que destacan el Premio Internacional de Novela Copé de Oro. Ese premio lo obtuvo en el año 2009, con su obra La Noche y sus Aullidos. También obtuvo el primer premio latinoamericano de novela juvenil en el año 2012, con su obra Palomita del Sol. Y también tiene el Premio Nacional de Educación Horacio en varios años. Ganó en el año 1994, 1999, 2000, 2007 y 2011 respectivamente. Asimismo, en 4 oportunidades del concurso del cuento de las 1000 palabras de la revista Caretas ha sido ganador también. Y también ganador de un concurso de cuentos Inca Garcilaso de la Vega, convocado por la Casa España. También tenemos que él ganó un concurso de literatura quechua organizado por la Universidad Federico Villarreal. Y también ganó un cuento infantil del Instituto Peruano Norteamericano en el año 2018, con su cuento Clotilde, una gallina muy coqueta. También se crea en el distrito de Chumpi, en Acos, un colegio con su nombre, Sócrates Susunaga Guaita, el 3 de septiembre del 2019, con resolución directoral número 1419 de la UGEL de Cora Cora de la provincia de Parinacochas en Ayacucho. Asimismo, es distinguido por el Congreso de la República del Perú en mérito a sus significativos aportes realizados durante 32 años. Y también es ganador de muchos premios más. Sería una lista interminable. Tenemos al lado una persona con un gran talento, tiene muchísimas obras, ha publicado más de 30 libros, entre los que destacan, por ejemplo, Con llorar no se gana nada, Florecitas de Ñahuimpuquio, Recuerdos de lluvia, Tacacho, Tacachito, Tacachín, Taita Serapio, Negracha. Y también tenemos novelas como, por ejemplo, La noche y sus aullidos, El primer amor nunca se olvida y Ya no llores palomita, entre otros libros. Vamos a dar la bienvenida adelante al licenciado Sócrates Susunaga. Adelante. ¿Te activa el micrófono, por favor? Gracias. ¿Me escucha? Gracias. Gracias. En esta oportunidad vamos a tratar sobre los juegos, los entretenimientos a la luz de la luna en el mundo andino, ¿no? Puesto que es una realidad que muchos provincianos vivimos aquí en Lima.
y nos hemos apropiado de esta ciudad, tal como lo dijera, por ejemplo, nuestro gran escritor José María Arguedas, ¿no? Algún día Lima va a ser una ciudad de provincianos, y efectivamente es una ciudad de provincianos al que han advenido con todas sus costumbres, sus tradiciones, sus formas de vida, sus formas incluso de pensamiento, de concebir nuestra realidad. Es por eso que quiero hablar con los padres de familia que muchas veces están siendo testigos de esta conversación en familia para que les sirva en algo en la educación de sus hijos. Sí, casualmente, si Para me eso, permite, sí, si me permite sí, una sí, pequeña interrupción, efectivamente, este tema es muy bonito porque es a la luz de la luna. Imaginamos, en este momento me estoy transportando a la sierra que están en un paisaje maravilloso, es fantástico, es muy lindo y obviamente, bueno, también tengo sangre ayacuchana por parte de mi papá, estoy felicísima por ello. Y bueno, hay vivencias propias del Ande, en este caso, que un niño de la costa de repente no tiene las mismas vivencias y tampoco las tiene las de la selva, o de repente lo tiene con un matiz diferente, propio, ¿no? A su lugar. Pero concentrémonos en el sector andino, ¿no? Ya que ustedes de Parinacocha, mucho, tiene tantas vivencias que contar, tantos testimonios, y a mí me gustaría saber, por ejemplo, cómo fue su infancia, cómo fue esa experiencia. Sería importante saber para ir adentrándonos en el tema. claro, por supuesto, ¿no? En esta oportunidad entonces voy a hablar sobre mi infancia, ¿no? Podría decirse sobre mi infancia a la luz de la luna, puesto que la luz de la luna ha quedado como un sedimento inconmensurablemente hondo, profundo en mi alma de escritor, ¿no? Siempre que recuerdo a la sierra, recuerdo las noches en luna, las noches en luna matizadas por serenatas, por el gemido de los charangos, de las quenas, de las guitarras, ¿no? Sobre todos por el lejano aullido de los perros, el rumor de los grillos, el canto de las pacapacas, de los tucos, incluso el susurro del viento entre los maizales, entre las hojas de los árboles. Todo eso le da un matiz mágico a la luz de la luna, puesto que la luz de la luna en la sierra es totalmente clara. Se puede incluso viajar, se puede jugar fútbol incluso a la luz de la luna, puesto que la luna en la sierra, cuando no hay nubes, es completamente clara, es como un foco. En cambio, aquí en la costa eso no ocurre, pues tenemos un cielo bastante cargado de nubes, un cielo gris, como decían por ejemplo los escritores, un cielo panza de burro, ¿no? Por lo Así tanto, es, aquí en Lima tal cual. no se puede ver a la luna con toda su claridad. Y esto deja un sedimento incontrastable en los andinos, ¿no? La luz de la luna. Yo, por ejemplo, cuando veo la luz de la luna aquí en la costa, mi imaginación viaja hacia la sierra. Sobre esto incluso hay bastantes historias sobre la luna, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos a la luna, los niños decían, mamá, papá, ¿qué es lo que está pintada en la luna? Puesto en la luna se veía claramente una figura. Unos decían es un zorro, otros decían es otra cosa. Había una viejita que nos contó por primera vez qué es lo que había en la luna. Miren bien la luna y ustedes verán un hombre sin brazos. Está sentado. Y efectivamente, cuando uno mira bien la luna, es un hombre con sombrero, la figura, la silueta de un hombre sentado, pero sin brazos. Y nos contó una historia sobre la luna, sobre eso, ¿no? Sobre que un campesino había perdido sus dos brazos porque era pica pedrero. Y cuando te reventaba con dinamitas la piedra, se había volado ambos brazos. Y como no tenían ambos brazos, no podía casarse, no podía tener compañía. Por eso salía a las afueras del pueblo
a lamentarse de su suerte, a llorar, ¿no? Y en ese lamento que estaba haciendo el hombre a la luz de la luna, escucha una voz que le dice, ¿qué te pasa, buen hombre? El hombre gira los ojos por todas partes y no encuentra quién le está hablando. Nuevamente le pregunta, ¿qué te pasa, buen hombre? Y no encuentra quién le está hablando. Y eso mira arriba y ve que la luna le está hablando, ¿no? Y entonces ahí entablan una relación entre la luna y el hombre, hasta que se enamoran. Y la luna se solía bajar convertida en una doncella luminosa a estar con el hombre a su costado. Y por eso los pobladores del pueblo, viendo esto, trataron de sacarle provecho a la situación y decidieron matar al hombre para quedarse con esa doncella blanca que venía de la luna. Y sí, hicieron eso, ¿no? Al hombre mataron y la luna no bajó, puesto que vio que lo mataban a su amante. Entonces, para esto, los delincuentes se quedaron frustrados. Y la luna, al ver a su amado sin brazos, muerto, decide llevárselo con ella. Entonces se lo recoge y se lo lleva con ella y lo pone en su regazo. Es por eso que el hombre brazos sin brazos se encuentra en el regazo de la luna. Y nos decía la viejita, ¿no? Miren bien, ahí está el hombre sin brazos. Y nosotros festejábamos esa historia, todo eso, ¿no? Por ejemplo, Yo me es uno de los acuerdo, cuentos que siempre suelen contar, ¿sí? perdón, si hay una interrupción. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo viajé de niña a la sierra, en ese entonces, en ese tiempo, no había lo que ahora tenemos internet, no había muchas cosas que ahora tenemos. Siempre era costumbre, justamente en la noche, cuando todo está oscuro, no había electricidad, me parece, para aquella época, entonces contar historias, cuentos, que la viuda negra, que el duende, ¿no? Y siempre los niños, bueno, yo también me recuerdo haber tenido miedo al escuchar esas historias que justo la contaban en el horario nocturno. Yo no sé qué tanto ha variado en la actualidad, seguramente hay bastantes diferencias, pero si nos remontamos a tiempos pasados, ¿cómo fue esas experiencias? ¿Cómo fue sus experiencias o sus vivencias? Bueno, voy a contar aquí que en mi pueblo, en la época de mi infancia, no existía carretera todavía, puesto que no llegaban los carros, no había televisor y había muy poquitas radios. Se podía contar con los dedos de la mano quiénes eran las familias que poseían una radio. No pasaba de 5 radios, pero unas radios enormes, ¿no? De madera, unas radios que eran grandes y que en sus casas escuchaban, ¿no? Que lo habían llevado. Y los campesinos, al escuchar dentro de un aparato así voces y música, guainos, solían bajar de las campiñas en las noches a escuchar esa música y lo que hablaban en las radios. Muchas veces de eso sacaban provecho esas familias, que eran comerciantes generalmente, y cobraban 10 céntimos, 20 céntimos por hacerlos escuchar una hora a su radio, ¿no? De ese modo, para ellos también era un negocio. Y para los campesinos era un deleite, puesto que al escuchar su bueno se ponían a bailar, disfrutaban, o sea, era un momento de divertimento bastante grande para la población. Por eso yo digo que yo he sido formado como escritor de repente por estas costumbres, puesto que a la luz de la luna me contaban los cuentos. Los campesinos que me contaban esos cuentos, la mayoría de esos cuentos se encuentran escritos en mis novelas y en mis cuentos, en libros de cuentos. Por eso yo digo, ¿no? Que había una anciana, la mamá Cirila, que me contaba estas historias y la mayoría de esas historias lo tengo en mi libro. Por eso alguna vez yo dije que si ella supiera que estoy publicando esas historias en mis libros, seguro, muy seguro que ella estaría ya denunciándome porque ella es la autora de esos cuentos o la transmisora de esos cuentos y diría, me estaría reclamando los derechos de autor del libro incluso. No es una broma que hago, pero es así. Puesto en la sierra, como tú dices,
a raíz de la luna, a raíz de la noche, que no había otra, se hacían otros entretenimientos. Por eso es lo que estamos hablando sobre los juegos, los entretenimientos, las adivinanzas, los cuentos que se ejecutaban en esas noches. Y eran todas las noches que duraba la luna. Y a veces cuando no había luna también a la luz del fogón. A la luz del fogón también se contaban historias sobre los condenados, sobre los duendes, sobre el zorro, sobre el cóndor, sobre los conejos, sobre las jarajachas, todo eso, sobre las cabezas voladoras. Todos esos cuentos yo los tengo ya distribuidos en todas mis obras, ¿no? Y Perdón, son de una riqueza bastante. una consulta, para entender un poco a aquellas personas que tristemente no hablamos quechua, la jarjacha, ¿qué significado tiene? ¿Qué significa o qué representa? Esa es una pregunta y la siguiente pregunta es, yo sé que en todos los libros siempre está plasmado el espíritu, ¿no? Las tradiciones, usos, costumbres del Ande, pero ¿existe algún cuento o alguna novela en particular que concentra más estas vivencias propias? Existen bastantes libros sobre cuentos andinos peruanos, ¿no? Sobre todo los publicados por José María Argueda, por Francisco Izquierdo Ríos, por Carlota Carvalho de Núñez, por ejemplo. Tiene un bonito cuento, ¿no? Serrano, esta escritora, Osta y el Duende, por ejemplo, es un hermoso cuento sin paradigma. Por ejemplo, hay otro cuento sobre esto, por ejemplo, de José María Arguedas, ¿no? Sobre la condenado, el condenado cuando metía. Bueno, en este caso, por ejemplo, Jarajacha casi existe en todos los pueblos andinos. Jarajacha quiere decir incesto. O sea, yo creo que esto lo han aprendido los andinos para educar a sus niños para que no cometan incesto en su vida. Por eso Jarajacha le dicen al hombre que convive con un familiar cercano, se casa y tiene relaciones maritales. Por ejemplo, Jarajacha le dicen al que se casa con su hermana, o sin conocer a su hermana, se casa y como castigo de eso, la divinidad andina o Dios le emite un castigo y los convierte en llamas. Unas llamas que andan emitiendo un sonido parecido al jara, 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 jara. Y por eso le dicen jarajachas. Yo creo que esto es cierto porque, no digo cierto en mitología, sino es cierto que las llamas de noche, en las noches de luna, emiten ese sonido. Jara, 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 jara. Eso es cierto. Pero esto lo atribuyen al incesto ya. Y cuando atrapan, dice, a esas llamas, los atrapan y los amarran, los llevan a la puerta de la iglesia, dice que al día siguiente se convierten en humanos, sea, en lo que han sido, entre dos hermanos, dos primos hermanos, de padre e hija, o madre e hijo, se vuelven ya humanos, y suelen, dicen, expulsarlos de la comunidad, ya, ¿no? A los jarjachas, ¿no? Como castigo. Por eso existe bastantes cuentos sobre la jarjacha. Generalmente tiene esa direccionalidad pedagógica de censurar el incesto entre los familiares, entre las familias. Entonces todos ya tienen miedo, no quieren convertirse a jajacha, entonces de su prima se alejan, de su primo hermano se alejan, de su hermano ya, o sea, ya es una cosa de... Yo creo que también ha tenido influencia acá de los sacerdotes, de los curas, que siempre hablaban de jarajachas también en las misas. Yo recuerdo que hablaban de jarajachas en las misas, los curas, ¿no? Yo creo que tiene esa direccionalidad. Y una consulta, por ejemplo, acá en la costa, en Lima, en toda la costa, hay muchas personas provenientes del Ande, ¿no? Que han venido a Lima a estudiar, a trabajar, a cambiar de domicilio, lo que fuese. Entonces, ¿qué mensaje diera a los padres, papá, a la mamá, a los abuelitos que de repente ya están radicando en la costa, para que transmita esas, digamos, esas costumbres o esas historias a sus hijos o nietos? ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Claro, generalmente el mensaje sería bastante decisivo, ¿no? Yo le recomendaría que cuenten a sus niños todas sus anécdotas,
todas las historias que escucharon hablar de sus abuelos, y no es para nada malo eso. Es al contrario, es totalmente y completamente educativo, tiene una connotación educativa, pedagógica, el contarle esas historias a los niños. Incluso en una oportunidad yo tuve, ¿no?, la idea de contar así a mi misma familia, ¿no? Pero después se fue esa idea. Apagaba la luz, por ejemplo, y perdía la vela y contaba, ¿no?, sobre las hachas, sobre los condenados. Y hasta tenían miedo ir a utilizar el baño los niños, ¿no? Tenían miedo, se suscitaba un temor, pero es un temor bastante que tiene deleite, es un temor que gusta escuchar estas historias. No es un temor que cerval, que espanta, que aterroriza. De repente nos invita a un sueño también sobre estas costumbres, ¿no? Yo creo, les diría que cuenten esas historias, esas tradiciones, sus costumbres, sus anécdotas a sus hijos, para que ellos mismos adquieran un sentido de peruanidad mediante esas costumbres, de respeto a sus mayores, de respeto a nuestras tradiciones, de respeto a nuestras costumbres, de respeto incluso a las situaciones de la sierra, como ahora estamos siendo testigos, ¿no? Cuando Hugo Bernal, por ejemplo, presidente de la sierra, con connotaciones campesinas, llega a ser presidente, ahora cómo lo están atacando. Hay una avalancha inconmensurable, un ataque de todo tipo, ¿no? Y eso es racismo, se nota bastante racismo. Aquí no hay una cosa de ineptitud. Si fuera un gobernante de derecha, yo creo esa ineptitud lo sobrellevaría. Por eso no quisiera hablar de política, pero yo creo que en eso está, para que el niño comprenda que tenemos también la necesidad, como decía José Carlos Mariátegui, peruanicemos al Perú, peruanicemos nuestra vida. Los maestros debemos peruanizar nuestras historias. Yo, por ejemplo, mis historias solo he peruanizado. Me pedían, por ejemplo, cuéntame, profesor, sobre la Caperucita Roja. Yo no rechazaba. Yo les voy a contar, pero de Caperucita Roja peruana. Entonces yo les contaba ya no la historia de Caperucita Roja, sino de Puca Pulleracha, o sea, pollerita colorada, pollerita roja. Entonces ya era una campesina con pollerita roja que ya no le llegaba tortas a su abuelita, sino canchita con queso, ¿no? Mazamorrita de calabaza. O sea, peruanizaba el mismo cuento. Ya no era el lobo, sino era el zorro. Entonces se peruaniza y es fácil peruanizar. Todas estas historias clásicas que son hermosas, que son también muy buenas, no hay que rechazar todo de Europa porque son bellas, se puede peruanizar, se cambia nomás la terminología, se cambian los nombres, se adapta a nuestra realidad y eso es lícito, eso es completamente sano para el niño. El mismo niño entonces estaría ya apreciando su propia cultura. Yo creo que en esto debemos también trabajar todos los padres de familia. Por eso Claro, digo que la justamente sierra ahí, claro, ocurre eso. justamente ahí iba mi comentario, que todo aquello que está diciendo que es cierto, ¿no? Para evitar, digamos, el racismo, ¿no? La discriminación aquí o allá, etcétera, ya las personas, felizmente, a través de los últimos tiempos, como que ya está cambiando un poco la mirada, el pensamiento. Todos somos hermanos, todos somos iguales, todos somos peruanos, todos somos valiosísimos. Y por ejemplo, los padres, la gran responsabilidad de educar con amor, con mucha identidad, amor al país, a lo nuestro, a nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro folclore, nuestras danzas, nuestra comida rica, ¿no? La música, el Perú es riquísimo por donde se mire. Entonces, las tradiciones se pasan de generación en generación, de padres a los hijos, y los hijos naturalmente contarán a sus hijos y así sucesivamente. Entonces, siempre un llamado a los padres de familia a no perder nuestra identidad, a estar orgulloso de nuestras raíces, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. O sea, y por ejemplo, a mí me da muchísimo gusto, y hago un pequeño paréntesis, hace poco en el concurso La Voz Kids ganó un niño de Huanta, Ayacucho, tiene una voz preciosísima,
Qué bueno que él ha interpretado con el arte que él tiene, sentir, transmite tanto y ha cantado canciones en quechua también. Entonces, la mirada ya está un poco cambiando, ya no se tiene que Oh, ver sí, no se tiene que ver negativamente, despectivamente, por el contrario, es nuestra lengua, es parte de nosotros, ¿no? Entonces, y ojalá que de repente en el colegio se pueda incentivar, masificar por lo menos hasta un grado de, si es que no se puede hacer todos los niveles, pero enseñar el quechua también sería muy bonito, es muy bonito. Yo felicito, ¿no? Que hay muchos ponentes importantes. En el programa pasado comentaba que había una señorita que se tituló y toda su presentación, toda su ponencia fue íntegramente en quechua. Y bueno, el jurado unánimemente, ¿no? Le otorgó el título a nombre de la nación. Y así vamos viendo nombres, figuras, personas, ya la mirada va cambiando. Las nuevas generaciones debemos entender que es parte de nuestro país y hay que amarlo, respetarlo siempre, de todas maneras. Por eso insisto que los padres, mucha responsabilidad, los padres tienen que sentirse orgullosos de sus orígenes, de las tradiciones, ¿no? Eso es importante. ¿Algo que quiera comentar al respecto? claro, por supuesto. Actualmente, por ejemplo, a raíz de todo lo que estamos hablando, hay una efervescencia por el aprendizaje del quechua. Hasta en Facebook he visto bastantes eh, invitaciones al aprendizaje del quechua. Incluso publican ciertas normas del quechua, ciertas palabras en quechua con su significado, y todos están a la captura de todo eso. O sea que sí, hay un interés. Yo creo que eso es algo positivo y yo creo que va a desembocar en que la enseñanza obligatoria del quechua desde jardín de infancia, primaria y secundaria. Yo creo que tenemos derecho a ser también un país bilingüe en educación y en comportamiento, así como lo es también creo Uruguay o Paraguay, donde se habla, por ejemplo, normalmente el castellano como también una otra lengua, ¿no? Son ellos completamente bilingües. Y nosotros, ¿con qué facilidad seríamos bilingües? Porque todos nuestros padres, la mayoría, aquí, según los censos, más de 3 millones, en Lima no más 3 millones de quechohablantes. En todo el Perú pasan los 8 millones de quechohablantes. Entonces ya es algo significativo, un indicador bastante contundente de que el quechua debe estar ya presente en la enseñanza de todos los colegios del Perú, desde infancia, porque el niño desde infancia aprende más rápido que el adulto, con bastante, con bastante facilidad. Por ejemplo, acá a mis nietos yo estoy enseñando a cantar en quechua, algunas palabras en quechua, algunos mandatos en quechua, y están aprendiendo, poco a poco están aprendiendo. Y yo creo que eso es lo positivo en esto, ¿no? Así también como la difusión de nuestra música, porque en esas reuniones en la sierra, a la luz de la luna, se cantan, todos los vecinos se ponen a cantar y bastantes guaynos, carnavalitos, se ponen a danzar, a bailar al son de la quena, de la guitarra y de todo eso, de la tilla, ¿no? Entonces, yo creo que eso es positivo. Aparte de eso, también ahí se cuentan cuentos de todo tipo, como ya dijimos, y también una competencia de huatuchis. Huatuchi es la adivinanza. La terminología huato viene de algo que se puede anudar. Huato es un nudo que nosotros tenemos que desanudar. Muy bien, el tiempo está avanzando rapidísimo, estimado y apreciadísimo licenciado Sócrates Usunaga. Algunas palabras finales, por favor, para ir concluyendo la entrevista. ¿Algún mensaje dirigido a los padres de familia de repente? Claro, por supuesto. Los padres de la familia ahora, en esta realidad bastante infausta, podría decirse una realidad inesperada, intempestiva, que nos ha retrasado educacionalmente, nos ha retrasado en nuestros trabajos,
nos ha hecho perder bastante. Yo creo que es momento de retomar ya la senda anterior. También es posible de que nuestros niños se entran a las escuelas, ¿no? Por eso a los padres de familia les exhorto a que eduquen a sus niños. Ustedes pueden ser los maestros de sus propios niños, contándole las vivencias de su tierra, contándole las costumbres, enseñándoles canciones, porque todo eso lo que hacen, los niños van a aprender. Incluso enséñenles a cocinar típicamente las comidas típicas de nuestra sierra, enséñeles a bailar, enséñeles incluso a tejer. Hay muchas madres de familia que han venido sabiendo tejer, ponchos, apachas, enséñeles acá a hacer esas cosas, enséñeles bastante artesanía, incluso enséñeles la medicina tradicional, las hierbas medicinales, el poder de las hierbas, enséñenle el comportamiento de los pájaros, el comportamiento de los animales, de las mascotas, críen conejitos, críen cuincitos, gallinitas, que los niños se responsabilicen y adquieran bastante compromiso en la crianza de sus mascotas. Enséñenle todo eso porque todo eso a nosotros nos ha servido bastante en la sierra, ¿no? A mí me enseñaron a montar caballo, a montar burro, a trabajar en la chacra y ahí aprendí muchas cosas. Y por eso más me gustaba estar en las chacras juntamente con mi abuelo. Me escapaba incluso de mi casa, aunque mis padres no querían, yo me escapaba y para vivir con mi abuelo una temporada, ¿no? Porque con él siempre visitaba las chacras, montaba caballos, o sea, cuidaba, apacentaba las ovejas, las vacas, o sea, preparábamos leches, quesos, esas cosas, esas costumbres, son típicamente enseñanzas propias de nuestra comunidad para nuestros hijos. Que nuestros hijos dejen de europeizarse mucho, retrocedan, ¿no? A su propia patria. En nuestra patria es nuestra rica, es maravillosa. Nuestra patria es multilingüe, multicultural. Es como dijera José María Arguedas, todas las sangres. Aquí convivimos de todas las razas. Aquí estamos los negros del África, los indios, los chinos, de todo, de todo, de todo hay en nuestra sociedad. Por lo tanto, dejemos ya el racismo, convivamos una vida juntos para que nosotros en el futuro cosechemos una unidad en nuestra sociedad, en donde todos nosotros tendríamos que ayudarnos mutuamente, practicando el aire, practicando la mímica, ¿no? Las costumbres ancestrales de la sierra. Aprendamos el quechua. Ahora, por ejemplo, he notado bastante interés de estudiantes que quieren aprender quechua, de profesionales que están aprendiendo quechua. Si quieren ir a trabajar a la sierra, tienen que necesariamente aprender el quechua. Y todo eso es algo positivo. Háblenle bien de sus costumbres, de sus tradiciones a sus hijos. Enséñenles eso. Yo creo que es lo más productivo que puede ocurrir. Muchas gracias por esta conversación. Ojalá les sirva de algo a los padres de familia que viven aquí en la costa, que generalmente en un 80% o 90% son provincianos. Somos gente venido de la parte rural, ¿no? Por lo tanto, debemos estar orgullosos, debemos sentirnos hechizados de peruanidad y seguir adelante. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias al licenciado Sócrates Usunaga Guaita. Ha sido una conversación muy agradable, muy amena, aunque tuvimos momentos donde la internet estuvo fallando un poquito, pero igual queda la esencia de la conversación y definitivamente me quedo con esa expresión que dijo que el Perú es el país de todas las sangres. Es una mixtura completa, es un conjunto de habitantes de todas las razas, todas las regiones, vamos a decir. Entonces, todos son importantes, valiosísimos. Hay que amar lo nuestro, hay que amar nuestra identidad nacional y los padres tienen la gran responsabilidad
responsabilidad de criar con amor a sus hijos, de educarlos también, de transmitir esas tradiciones tan lindas, las costumbres, la música, la danza. Hay tanto que transmitir, hay tanto que compartir, tantas historias, ¿no? De los abuelos y también los abuelitos también, por supuesto, tienen su cuota importante. Muchísimas gracias, queridos amigos, a quienes nos han acompañado en esta oportunidad, a quienes verán luego, porque este programa queda grabado. Igualmente, aquellas personas que hacen réplica de esta conversación en sus redes y aquellas personas que visitan nuestra página web www.fortaleciendoalafamilia.org y también en el canal de YouTube nos encuentran como ONG Fortaleciendo a la Familia. Muchísimas gracias y será hasta el próximo.